tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora mire soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora mire soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
Estimados hermanos, en esta noche de día jueves llegamos hasta sus hogares, deseando que todos estén bien de salud, que el Señor les bendiga y que ahí juntos podamos recordar este momento especial. Sabemos que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario e hizo algo maravilloso, algo que usted y yo no podemos hacer, y que nuestro corazón debe de estar agradecido al Señor porque nos libró no solo del infierno, sino que de muchas cosas, y nos dio una vida muy especial. Recordemos que Jesucristo vino aquí a este mundo a rescatar lo que ya se había perdido. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto definitivamente no escucha, no siente nada. Pero por la misericordia del Señor, hoy estamos recordando ese sacrificio, estamos recordando aquel acto que hizo en la cruz del Calvario, y que Él tuvo la victoria, y esa victoria es suya, es mía, y que podemos ser más que vencedores. Quisiéramos que fuéramos ahí al libro de Corintios en el capítulo 11, donde vamos a leer lo siguiente. La Escritura dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermano. Sigue diciendo la Escritura: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Soberano Señor, que estás en los cielos, muchas gracias por recordar este momento, Señor, de llevar nuestros pecados, de dar tu vida por nosotros. Tú pagaste el precio de todos los pecados de la humanidad y nos hiciste participantes, Señor, del nuevo pacto, donde en este nuevo pacto no solo tenemos salvación, sino que tenemos comunión contigo, tenemos salud para nuestros cuerpos, tenemos bendición de parte tuya, y agradecemos por este momento especial, Señor. Oramos también porque tu palabra dice en el libro de Isaías que tú fuiste a la cruz del Calvario y que llevaste nuestras enfermedades, que tú pagaste el castigo que nosotros deberíamos de estar pasando. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Dios, disfrutamos de salud maravillosa. Y también oramos, Señor, para que esa palabra sea efectiva en aquellos cuerpos, oh Dios, que puedan estar afectados en este momento. Aquellos cuerpos que puedan haber sido contaminados de coronavirus, que sean sanos por el poder de tu palabra. Y que esa palabra nosotros la creemos. Esa palabra, Dios de los cielos, es poderosa. Esa palabra penetra hasta lo profundo. Y Dios de los cielos, oramos para que sea efectiva. Pero agradecemos, Señor, por sobre todas las cosas en esta noche, por recordar esa muerte, Señor, por tener misericordia de nosotros, de habernos compartido nuevamente, Señor, una salvación de la cual nosotros éramos ajenos. Nosotros éramos totalmente ajenos a las promesas, a la salvación.
pero por tu misericordia, Señor, fuimos alcanzados y hoy nosotros recordamos con mucho regocijo esa muerte que fue en la cruz del Calvario. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú resucitaste y porque nos diste vida. Y porque tú resucitaste, Señor, tu vida está en nosotros. Tú nos compartiste esta vida maravillosa. Y Dios de los cielos también, recordaremos y celebraremos ese momento hasta en aquel día contigo. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. A continuación, hermanos, vamos a tener la meditación de la palabra con nuestro hermano Miamín. Esperamos que podamos estar sentados ahí en casa, pero también con la palabra cerca de nosotros para estar meditando y para poder estarla consultando y sabiendo que lo que se nos predica tiene un respaldo bíblico. El Señor les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Qué bendición tener la oportunidad de volverlos a saludar. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor, es bueno y bueno en gran manera. Deseo con todo mi corazón que la paz del Señor esté gobernando su vida, que el amor de Dios esté reinando en sus corazones y que aún en medio de las adversidades, en medio de cualquier circunstancia que tenga que estar atravesando, podamos descansar en la gracia y en la misericordia del Señor. En esta hora vamos a reflexionar sobre la importancia de la mansedumbre. Hemos estado estudiando las características del fruto del Espíritu. Para ello yo quiero invitarle a que tome su Biblia, que es importante que tomemos nuestra Biblia y que hagamos uso de ella. Me gustaría que usted invite a su familia para que esté atenta al consejo de la palabra del Señor. Entonces, en esta hora vamos a leer en la carta de Pablo a los hermanos de Gálatas. Leemos en el capítulo 5, verso 16, 17, 18 y luego leemos el 22 y el 23. Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Yo le invito a que usted lea juntamente conmigo y mejor si lo hacemos en voz alta. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a tomar unos segundos para pedir al Señor que Él abra nuestro entendimiento, que hable a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, nos acercamos a ti para darte gracias por todo ese cuidado que tú has tenido para con cada uno de tus hijos. Tú nos has cuidado, tú nos has bendecido, no nos ha faltado nada porque tú eres fiel a pesar de nuestras infidelidades. Te agradecemos por este tiempo en el cual tenemos la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos revele, nos enseñe la palabra que tu pueblo necesita oír. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro consolador. Está escrito, el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos revelaría todas las cosas.
Espíritu Santo, yo te ruego que abras nuestro entendimiento, que nos enseñes la palabra, que hables al corazón de tu pueblo, de tu iglesia y de aún de aquellos que no te han conocido, pero que esta mañana pueden conocerte por oír tu palabra y oírla con fe. Despierta pues en nuestra vida, en tu pueblo, el deseo y la necesidad de escudriñar tu palabra y de ponerla por obra. Oramos para que en esta hora la unción de tu Espíritu pueda estar ministrando cada vida y que tu Espíritu Santo pueda tomar el control de cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, que cualquiera que sea la situación, el momento que estén viviendo, tú les puedas ministrar paz en el nombre de Jesús. Amén. Hemos decidido estudiar las características del Espíritu Santo. Si el Señor nos da vida y así le place, esperamos más adelante seguir estudiando cada una de esas características. Y quiero hacer una recapitulación, recordar cosas que ya hemos dicho. Y es que el fruto del Espíritu son 9 características. Quiero repetir esto porque la gran mayoría a veces hablamos mal y decimos los frutos del Espíritu. Pero según la Escritura dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todo eso ya lo sabe usted, las características. Entonces, lo que vamos a estudiar es cada una de las características del fruto del Espíritu. Yo estoy bien convencido que un buen número de hermanos, de cristianos, estamos más interesados o inquietados por buscar los dones. Y gloria a Dios por los dones, son un regalo. Los dones son necesarios para la edificación de la iglesia y deseamos que en este lugar, que su iglesia esté enriquecida con todo don espiritual. Es nuestra oración. Sin embargo, hay algo que creo que vale la pena detenernos. Si hay algo por la cual nos debe de interesar o preocupar, examinar nuestra vida, es si andamos manifestando el fruto del Espíritu. Estamos convencidos que estamos viviendo los últimos días y sabemos que Cristo está a las puertas. Y entonces lo que es más importante es que podamos estar viviendo de acuerdo a su voluntad. Cuando nos toca enseñar la palabra, no siempre es fácil entender o discernir qué es exactamente lo que el pueblo necesita. Sin embargo, cuando estudiamos las características del fruto del Espíritu, creo que son sumamente necesarias, básicas, claves para poder estar preparados para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos, la mayoría de cristianos están más motivados a buscar los dones, pero no están preocupados por manifestar la vida de Cristo. Casi no les interesa o no les preocupa andar conforme al Espíritu. Casi no hay esa inquietud de manifestar el fruto del Espíritu. Ya dijimos que el fruto del Espíritu son esas 9 características. Así que no debemos de conformarnos con manifestar solo una característica. Ya estudiamos la importancia de la templanza. ¿Para qué sirve la templanza? Y en esta hora vamos a detenernos en la mansedumbre. ¿Cuál es la importancia de la mansedumbre? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que hubo un hombre, el más grande líder del Antiguo Testamento, que fue un hombre que no hubo otro como él. Cuando usted lee el capítulo 12 y el versículo 3 de Números, dice que aquel varón Moisés, no dice que era manso, dice que era muy manso. La Biblia no exagera cuando dice las cosas. Nosotros tendemos a exagerar o a minimizar las cosas, pero la Biblia siempre es veraz. Si usted lo revisa en su Biblia, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, muy manso.
Y luego dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, el hombre más manso se llamaba Moisés. Eso lo puede encontrar en Números, capítulo 12, verso 3. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el ejemplo más digno es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta hora vamos a reflexionar sobre la importancia de la mansedumbre, pero sobre dos ideas. La primera es que la mansedumbre es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos conocido a Jesucristo, los que pertenecemos a este reino de luz, somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, la mansedumbre debe ser una característica de nosotros como miembros de ese reino de los cielos. Además, debemos de tener claro que el camino a la felicidad es ser manso. El Sermón del Monte, que es uno de los primeros sermones que Jesucristo da, la mayoría de los estudiosos de la Biblia están conscientes que el Sermón del Monte es la ética del reino de los cielos. Es la constitución del reino de los cielos. Hay una constitución del reino de los cielos. Y note esto, esa constitución del reino de los cielos empieza con las bendiciones o las bienaventuranzas de los ciudadanos de ese reino. Si usted puede ir conmigo a esas bienaventuranzas, al capítulo 5, en el capítulo 5, verso 5, encontramos, como nos vamos a sentar en la mansedumbre, entonces solo vamos a leer el verso 5. Pero dije que en el Sermón del Monte encontramos la ética del reino de los cielos. Dijimos que es la constitución, esto lo repito porque me interesa que se nos quede. Es la constitución del reino de los cielos y el sermón empieza con las bendiciones de los ciudadanos de ese reino. Capítulo 5 de Mateo, el verso 5 dice: bienaventurados los mansos. Note, dice bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está hablando acerca de la bienaventuranza de los mansos. Vale la pena saber exactamente qué significa ser manso. La palabra mansedumbre viene de una palabra griega conocida como Makarios. Makarios es la palabra griega de donde se traduce mansedumbre. Y mansedumbre viene de la raíz griega que es mak. Y esa raíz indica algo grande o de larga duración. Pero Makarios es un adjetivo que denota felicidad completa, que denota a alguien muy bendecido. Como alguien diría por ahí 3 veces dichoso. Es total, completo. Pero también Macario significa ser digno de ser congratulado. Por eso hay algunas versiones que en lugar de decir bienaventurado traducen afortunado. Otras versiones dicen feliz y otras dicen dichosos los mansos, ¿verdad? Así que con esta definición ya nos puede ayudar a entender si realmente nosotros estamos practicando la mansedumbre. Hay otra definición acerca de la mansedumbre que le voy a pedir que usted la apunte o la aprenda.
Note esto, mansedumbre no significa debilidad. No, mansedumbre significa fortaleza sujeta a control. La mansedumbre significa, es decir, la mansedumbre significa no tener emociones, no, sino que significa o implica estar a cargo de nuestras emociones. ¿Qué es la mansedumbre? Vamos a resumirlo. Mansedumbre es tener poder y fortaleza y actuar como si no la tuviéramos. Esto sí lo voy a repetir, porque hay una ordenanza que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él nos dio. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso me interesa mucho que se nos quede cuál es el significado de la mansedumbre. Dijimos que mansedumbre es tener poder y fortaleza y actuar como si no la tuviéramos. Por si eso no nos queda claro, mansedumbre es tener poder bajo control. Hay otra definición más clara. Mansedumbre es ser amaestrado o domesticado o dirigido. El Señor, para hacernos comprender qué es la mansedumbre, Él usa o nos ilustra la mansedumbre por medio de un animal, por el buey. Y entonces, para eso yo quiero invitarle a que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, Mateo capítulo 11, el versículo 29 y 30. Vimos que la mansedumbre es una característica del fruto del Espíritu. Pero en estos versículos también estamos o debemos de ver, notar o aprender que la mansedumbre es una ordenanza. Capítulo 11 de Mateo dice en el verso 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces nosotros confundimos la mansedumbre con la humildad. Sin embargo, en este pasaje quiero que notemos que hay una diferencia, y esa diferencia la hace el mismo Señor Jesucristo cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué vamos a aprender de nuestro maestro? Número uno, que Él es manso, que yo soy manso. ¿Sí? Número dos, y humilde de corazón. Entonces, en este versículo encontramos que es diferente la mansedumbre de la humildad. Para comprender bien qué es la mansedumbre, vale la pena que conozcamos cuál es el verdadero significado de la humildad. Y note esto: la humildad significa, o una persona que es humilde, esa persona no va a presumir de sus méritos y cualidades. La persona que es humilde va a ser una persona que siempre va a reconocer sus errores. Una persona humilde va a reconocer que siempre tiene defectos. Como seres humanos, si no renqueamos de un lado, renqueamos de otro. Claro que anhelamos cada día ser mejores. Y Dios está trabajando para que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero la persona humilde reconoce que tiene errores y defectos y que tenemos muchas cosas que aprender. Una persona humilde es una persona que cede espacios o cede sus privilegios, o en otras palabras, cede su lugar, cede sus derechos y aún su posición.
Por ejemplo, cuando estamos haciendo cola y alguien se cuela en la cola, ¿cómo reaccionamos? Una persona humilde no va a decir nada. Es más, una persona humilde va a ceder su lugar. Pero quizás lo que más me interesa es que nosotros aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue el que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mire, que las consecuencias de ser manso y humilde, dice que va a ser que hallaremos descanso para nuestras almas. Es decir, que no hay cosa más satisfactoria que pueda traer paz, gozo, felicidad en nuestra vida que ser manso y humilde, que tener estas dos características, estas dos cualidades, aunque nos vamos a enfocar únicamente en la mansedumbre. Mencioné la humildad para que pudiéramos comprender categóricamente cuál es la diferencia entre la humildad y la mansedumbre. Y entonces, quiero leer este pasaje para que veamos que Cristo es el ejemplo más grande, no solo de mansedumbre, sino de humildad. Cuando leemos en el capítulo 2 de Filipenses, nos vamos a encontrar cuál es la forma en que Cristo nos da el ejemplo de humildad. Porque dijimos que humildad es ceder espacio, ceder privilegios, ceder lugar, ceder derechos y posición. Y note en el capítulo 2 de Filipenses lo que dice el verso 5. El verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Verso 6. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que entonces Jesucristo es un ejemplo de humildad y de mansedumbre. Pero el pasaje que leímos nos está hablando de un ejemplo de humildad. Jesucristo, por ejemplo, cuando estuvo aquí en la tierra, imagínense que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, que Él estaba en su trono, acostumbrado a recibir adoración, a dar órdenes. Cuando Él se hizo hombre, por revelarse a nosotros, por venir a buscarnos y a salvarnos, Él, estando en la condición de hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia, ahí puede ver uno su obediencia y humillación. Es más, cuando usted lee, por ejemplo, en el capítulo 8 de Mateo, hay una palabra cuando dice la Escritura en el verso 20, Mateo 8:20, Jesús le dijo: las zurras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, Jesucristo, era Dios mismo. Imagínese, siendo el creador del universo, de todas las cosas que existen, visibles e invisibles, no tenía dónde recostar su cabeza. Todos conocemos que siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació en un pesebre. Con el simple hecho de hacerse humano, se estaba humillando a sí mismo, porque Él es divino, Él es Dios, es eterno, es todopoderoso. Pero al hacerse hombre, Él nos demuestra la humildad que había en Él. Cuando estudiamos
en los evangelios su vida, nos vamos a encontrar cómo Él manifiesta la humildad y la mansedumbre en todo lo que hace. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, dice que entró montado en un pollino, un animal de carga. Él no entró en un caballo blanco de esos que usaban los reyes, entró en un animal de carga, imagínense. Esa es una evidencia de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el capítulo 11 y verso 29 de Mateo, que nos está dando la exhortación, porque ahí tampoco nos está diciendo, mire, si les fuera posible, por ejemplo, si estuviera en su alcance, pues aprendan, hagan el esfuerzo de ser mansos, hagan el esfuerzo de ser humildes. No, dice, aprended de mí, no de nadie más. Solo podemos aparentar ser humildes y tener un corazón orgulloso. Pero Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es lo contrario de la humildad? Obviamente es el orgullo. Cuando una persona se irrita fácilmente, denota orgullo, no humildad. Cuando una persona se ofende rápidamente, denota que es orgulloso. Cuando a una persona le cuesta perdonar, denota que no es humilde. Eso quiere decir que una persona humilde no se va a ofender fácilmente. Una persona humilde va a perdonar. Una persona humilde no va a guardar rencor. Pero el orgulloso sí guarda rencor. El orgulloso hasta aquí llegué, ya me tenés hasta aquí. No, el humilde lo va a soportar todo. Estoy mencionando la humildad para que podamos descubrir que es diferente, hay una diferencia entre la humildad y la mansedumbre. ¿Cuál es la diferencia entre la humildad y la mansedumbre? Se lo voy a poner de una manera más práctica o más fácil. Humildad significa reconocer que nos equivocamos. Es reconocer que la otra persona tiene toda la razón. La persona humilde pide perdón y da gracias. Esa es la mansedumbre, la humildad. Ahora, ¿cuál es la mansedumbre? Y aquí sí quiero repetírselo porque me interesa que nosotros nos hagamos un examen para saber si realmente estamos siguiendo los pasos del Maestro, si realmente estamos manifestando el fruto del Espíritu, que es mansedumbre. Es uno de los últimos frutos mencionados. Y entonces, la mansedumbre, ¿qué significa? La mansedumbre es, escuche bien, es aceptar que aunque no estemos, o mejor dicho, es tener la razón para reclamar y no hacerlo. Eso es ser manso. Es tener la razón para reclamar y no hacerlo. O se lo pongo de otra manera. Es tener la razón y actuar como si no la tuviera. Una persona mansa es una persona que tiene tolerancia. Ahora, la falta de tolerancia viene por la falta de mansedumbre. Una persona que no tiene tolerancia, ya me tiene hasta aquí, ¿verdad? Ya te conté de todas tus ofensas. Eso significa que no somos mansos. Cristo mismo, teniendo la capacidad de destruir a las criaturas, a los seres humanos, no lo hizo. Si usted puede recordar cuando Jesucristo estaba en la cruz, los soldados romanos y todos los que lo llevaron a la cruz le insultaban, le injuriaban, le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Lo estaban insultando, lo escupían. ¿Qué no le hicieron al Señor? Y Él tenía el poder para hacer que todos los que estaban ahí fueran consumidos por el fuego. Él dijo que Él tenía el poder para orarle a su Padre y que mandara 12 legiones de ángeles, imagínense. Pero Él no lo hizo. Cristo tenía el poder para destruir a la raza humana que lo estaba crucificando, pero no lo hizo porque Él es manso y humilde. Es decir, Él tenía la razón para actuar, sin embargo no la hizo. Ser mansos es aceptar que estamos equivocados cuando no es cierto.
Esto se lo voy a repetir. Mansedumbre es aceptar que estamos equivocados aun cuando no sea cierto. ¿A dónde lo quiero llevar con todo esto? Ahora veamos lo que la Biblia dice, porque todas estas son algunas definiciones para entender qué es mansedumbre. ¿Por qué dijo Jesús, llevad mi yugo? Cuando se habla de yugo, ¿en qué estamos pensando? ¿O a quién se le puede poner yugo? Obviamente, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, no está hablando de ningún otro animal más que del buey. Al buey es el único animal que se le puede poner yugo. A un burro no se le puede poner yugo porque no tiene donde amarrarle en las orejas. El buey tiene cuernos o cachos, como diríamos por ahí. Y ahí es un palo de madera que se les pone en la nuca. Pero recuerde que el yugo se le tiene que poner a 2 bueyes. Jesús usó esta figura del yugo, usó la figura del buey para enseñarnos a nosotros qué es realmente la mansedumbre. Fíjese que el buey es un animal que tiene fortaleza. Sin embargo, el buey actúa como que si no la tuviese. Note que es un simple yugo que le ponen en los lomos juntamente con los cuernos, con otro buey a la par. Solo un buey tiene una fuerza terrible que es capaz de darle vuelta a un pick-up. Usted puede investigarlo. El buey tiene una fuerza extraordinaria, tremenda, terrible. Por eso digo, el buey tiene la fortaleza, pero cuando él está amaestrado o amansado, como diríamos, actúa como si no la tuviera. El buey no es débil, sin embargo es obediente. El buey no es débil, sin embargo se deja manejar, se deja guiar. Y note esto, los bueyes son dirigidos por detrás con un cayado, con una vara. Repito esto, el buey es un animal que tiene mucha fortaleza en sus lomos, en sus cuernos. Si usted ve las historias de esos animales, esos pueden tirar un león con sus cuernos. El buey se deja amaestrar. O en una palabra más común es amansar. De ahí viene manso. Aprended de mí que soy manso y humilde. El buey ha sido domesticado, ha sido enseñado a ser dirigido. A pesar de que tiene una gran fortaleza, el buey actúa con nobleza. Y entonces, cuando el Señor está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está diciéndonos que aunque tengamos muchas veces la razón, actuemos como que si no la tuviéramos. Lo que el Señor nos está diciendo es que seamos tolerantes, porque cuando mostramos intolerancia, eso va a denotar que no hay mansedumbre en nosotros. En una ocasión una hermana me dice, mire hermano, la Biblia dice que hay que ser manso, pero no menso. Sin embargo, encontramos en la Biblia la definición exacta de qué es ser manso. Cómo es practicar la mansedumbre. Pero lo que más nos compete en esta hora, o lo que más también debemos de preocuparnos, es que la Biblia enseña que la mansedumbre no solo es una característica de un ciudadano del reino de los cielos, sino que la mansedumbre también es una característica del que anda en el Espíritu. Por eso cuando leímos Gálatas, vimos claramente que nosotros debemos de andar en el Espíritu. Dice la Escritura, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Y ya en el verso 22 menciona, más el fruto del Espíritu. Dijimos, y lo vuelvo a repetir, el fruto del Espíritu son esas 9 características. Ya vimos la templanza, ahora estamos viendo la mansedumbre. Esas son características o cualidades que debemos de reflejar en nuestra vida. Y entonces, si nosotros no aprendemos a ser como nuestro maestro, a ser mansos y humildes, no estamos imitando a nuestro maestro, no estamos obedeciendo a nuestro maestro, porque él dijo, aprendan de mí. Él tenía el poder para destruir a toda la raza humana, pero no lo hizo. Dice que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. La Biblia enseña que por la multitud de sus misericordias, nosotros no hemos sido consumidos por su mansedumbre. Él tiene el poder para mandar a los malos al infierno. Sin embargo, él es paciente, él es misericordioso, él es manso, él espera, él soporta la insolencia del ser humano. Si nosotros no manifestamos la mansedumbre, no estamos dando el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es la clave? Dijimos, para dar el fruto del Espíritu. Según Juan, hay que permanecer en la vid. Y Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, el que todo pámpano en el que en mí no permanece no puede llevar fruto. Para dar ese fruto del Espíritu hay que permanecer en Cristo. Si permanecemos en Él hay muchas ventajas y bendiciones. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mis palabras, todo lo que pidamos será hecho. Así que entonces debemos, mis queridos hermanos, de permanecer en Cristo, que es la vid verdadera, para poder manifestar el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tener mansedumbre? Cuando nos falta la mansedumbre, podemos tener consecuencias muy tristes. Por falta de mansedumbre, podemos perder un amigo. El mejor amigo lo puede perder por falta de mansedumbre. Puede perder a su esposa, su familia, su empleo, por la falta de mansedumbre. Entonces, es mejor perder una discusión y no perder a su familia. Es mejor perder una discusión y no perder su empleo. Es mejor perder una discusión, aunque usted tenga la razón, y no perder su esposa. Es mejor perder una discusión y no perder a su esposo. No diga como esas personas que dicen, sobre mí no se van a montar. No diga lo que dijo esta hermana, una cosa es ser menso y otra, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. No. Perdamos, aunque tengamos la razón, porque eso va a manifestar que estamos andando en el Espíritu, que estamos manifestando el fruto del Espíritu. En cuanto al fruto del Espíritu, debemos de prestarle mucha atención. Por eso dije al inicio, la mayoría deseamos manifestar los dones, pero no nos interesa reflejar la vida de Cristo. Pero creo yo que es sumamente importante que reflejemos el fruto del Espíritu, la vida de Dios en nosotros. Cuando usted refleja el fruto del Espíritu, y especialmente esta característica de la mansedumbre, cuando a usted lo ofendan y usted se defiende, eso va a denotar que usted no tiene mansedumbre. Es decir, que cuando nos ofendan debemos de dejar que Dios nos defienda. Por eso cuando leemos la Escritura dice, no deis lugar a la ira, mía es la venganza, yo daré el pago. Deje todas las cosas en las manos de Dios para que Él lo defienda. Usted no meta las manos porque lo va a arruinar todo. Si reclamamos algo, si por todo andamos reclamando, eso significa que no tenemos mansedumbre. Pero hay otra cosa, otra característica de aquellos que no tienen mansedumbre. Una persona que no tiene mansedumbre es una persona que no puede trabajar en equipo. Vean el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo puso, el ejemplo de un buey con el yugo, pero él necesita otro compañero de fórmula para poder arar la tierra. Solo un buey, le dije, es capaz de darle vuelta a un pick-up.
no digamos 2, pero como ha sido amansado, ha sido domesticado, ahora es dirigido por un simple arado y una vara. El buey no trabaja con yugo desigual, tiene que trabajar con yugo igual. Por eso dice, no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Todos sabemos que fuimos llamados para trabajar para nuestro amo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de obedecerle a Él y servirle a Él. Pero si no podemos trabajar en equipo, significa que no estamos practicando la mansedumbre. Y la exhortación de nuestro Señor Jesucristo es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre debe de ser un ingrediente o esta característica del fruto del Espíritu que debe estar presente en nosotros. Porque como dijimos, la mansedumbre nos va a ayudar a no perder nuestra familia, a no perder nuestra esposa, a no perder nuestro trabajo. Porque por falta de mansedumbre cometemos grandes errores que más tarde lo lamentamos. Así que en esta hora yo quiero invitarle a usted a que haga una reflexión. ¿De veras manifestamos la mansedumbre? ¿De veras le preocupa a usted, es inquietado usted a manifestar el fruto del Espíritu, o no le interesa eso? Porque dice Gálatas que los que andan conforme el fruto del Espíritu, dice que contra tales cosas no hay ley. Así que lo más importante es que andemos dando o manifestando el fruto del Espíritu. ¿Cómo está usted? Yo no lo sé, solo usted lo sabe. Pero deseo que la exhortación, la enseñanza de la palabra nos traiga luz para examinarnos cómo estamos. Yo solo quiero orar por usted. Yo quiero que oremos todos, porque todos de alguna manera necesitamos aprender a ser mansos. Es un mandato, pero también es una consecuencia de permanecer junto a la vid. Es una consecuencia de estar en Cristo. Cristo es la vid verdadera. Por eso Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene poder para cambiar y para transformar nuestras vidas. Gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos entender las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal. Yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, que abras el entendimiento de cada hijo tuyo, para que cada uno podamos ser honestos y hacer algún juicio sobre nosotros, examinarnos para saber si estamos manifestando esta característica del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Señor, ayúdanos en tu misericordia. Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes. Reconocemos que no es fácil, porque muchas veces le damos lugar al hombre viejo, seguimos cargando esa vieja naturaleza, pero ayúdanos a despojarnos de esa vieja naturaleza. Estamos convencidos, oh Dios del cielo, que el andar en el Espíritu no es fácil, porque está escrito en tu palabra que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos visites de manera especial, que con tu ayuda podamos manifestar tu carácter, podamos manifestar la imagen de tu Hijo. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que nos escucha, tanto a través de la radio como a través de internet. Oramos para que tu palabra pueda ser prosperada en cada vida, y que al practicar el fruto de tu Espíritu podamos estar enteramente preparados cuando tú aparezcas. Sabemos que tú estás a las puertas y que lo que nos corresponde a nosotros es andar dignos de la vocación con que hemos sido llamados. Ayúdanos a estar preparados para ese día glorioso, cuando se suene la trompeta y tengamos que viajar contigo. Pero estamos aquí pidiéndote misericordia. Ayuda a mis hermanos. Espíritu Santo, muéstrale a cada uno de tus hijos cuál es nuestra verdadera condición, y que podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento, que podamos manifestar el fruto del Espíritu, que podamos andar en el Espíritu, que podamos andar satisfaciendo tu corazón y reflejando la vida de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo
oramos y en ese precioso nombre te damos las gracias, Señor. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.